Muy buenas tardes, queridos y estimados auditores de Radio Portales, en el programa Vamos, Somos Chilenos, en este día viernes, 19 horas, día del taco, la gente ya regresando a su casa después de una aura labor de trabajo, tanto diaria como semanal, así que los vamos a acompañar durante esta hora de transmisión en que los vamos a entretener y le tenemos una muy grata sorpresa con un invitado muy especial que nos va a hablar esta tarde sobre una gran hazaña que hubo en el siglo pasado de Chile, en que se rescató a los sobrevivientes del Endurance, del gran marino inglés Shackleton, y nos acompaña Ronald Vandenberg Fischer, que es una persona que se ha especializado en la historia de Luis Pardo Villalón, que fue el capitán y comandante de la escampadía Yelcho, que realizó este rescate en la Antártica. Y bueno, Ronald nos va a contar, digamos, cómo fue esta experiencia, cómo comienza, cuál es su origen, cómo se desarrolló, si tuvo un final feliz, no tuvo un final feliz, y él nos va a exponer porque esta semana se cumplen los 100 años de esta gran hazaña, de este gran piloto y marino chileno. Adelante, Ronald, gusto tenerte en estos lados. Buenas tardes, muchas gracias por esta gentil invitación y esta oportunidad. Efectivamente, hoy día celebramos 108 años del rescate de los 22 náufragos de la expedición Imperial Transantártica liderada por Shackleton. Esta fue una expedición diferente porque ya el polo se había conquistado en 1911 por Amundsen y 35 días después por la expedición de Robert Falcon Scott en 1911 y 12 de diciembre, enero del 12 respectivamente. Shackleton había participado en varios intentos de llegar al polo, pero tuvo un éxito parcial. En la primera, con Robert Falcon Scott se enferma, así que lo mandan de vuelta a Inglaterra por incapaz. Y en la segunda, que es una expedición que él lidera antes de 1911, logra llegar al lugar más austral del mundo, llega a latitud 88,26 y descubre ahí el polo magnético. Hay un polo geográfico y un polo magnético donde confluyen las líneas del campo magnético. Esto le permite ser designado Sir Ernest Shackleton por la corona británica. Pero aquí Shackleton, un gran expedicionario, o sea, un hombre de ciencia, ambicioso, con mucho renombre, dice, bueno, ya conquistaron el polo, quiero hacer algo absolutamente diferente. Y lo que hace es, lo que planifica él es entrar por el mar de Weddell, que normalmente todas las expediciones entraban por el mar de Ross, por el mar de Weddell, llegar al territorio antártico que es roca firme, a diferencia del polo del Ártico que es hielos, aquí hay roca debajo, o sea, hay un continente, el cuarto continente más grande de la Tierra, y iniciar una caminata a través de en total 2.900 kilómetros, pasando desde el mar de Weddell, pasando por el polo y saliendo en el mar de Ross. Para eso necesita dos buques y coloca un aviso en el diario muy, ¿cómo se llama? Realista, porque dice, más o menos así, para una expedición, ¿no es cierto? Bajo salario, intenso frío, poca luz, retorno a casa, eh, ¿cómo se llama? Incierto, Retorno a casa incierto, incierto, claro. incierto, honor solo en caso de finalizar exitosamente esta misión. Y coloca este aviso en el diario y lo más sorprendente, yo he hecho exposiciones a lo largo de Chile relatando este hecho, le pregunto a los jóvenes, que he estado en Santiago, vengo llegando, ayer estuve en Puerto Montt, antes de ayer en Punta Arenas, y me sorprende porque siempre me encuentro con jóvenes que a ese aviso del diario levantan la mano y dicen yo voy a ese aviso. Wow. Notable, muy notable que hay, digamos, chiquillos dispuestos a asumir este tipo de hazañas. No son muchos, Ahí, pero hay. ahí está el espíritu de aventura del joven, El, ¿eh? Del el joven espíritu de, idealista y responsable. el espíritu de aventura y también la búsqueda de honor. Y trasladándolo al tiempo, esta hazaña para que nuestros amables auditores, ahora en la hora del taco, ¿no es cierto?, comprendan, yo diría que hoy día ir al polo en esa época es como hoy día tratar de ir a Marte. O sea, imaginémonos poner este aviso en el diario, pero para ir a Marte. Bueno, Shackleton, a este aviso llegan
5.000 personas, 5.000 personas. Y él los selecciona, uno a uno selecciona. Y para esta expedición necesita dos buques, el Endurance que va a entrar por el mar de Weddell y otro buque que se llama Aurora que los va a ayudar logísticamente en el trayecto y también los va a sacar hacia Australia. Ese era el plan inicial. Y selecciona 27 hombres para el Endurance y 27 para la Aurora, entre marinos, científicos, fotógrafos, camarógrafos, eh, geólogos, bueno, y la tripulación requerida para un buque. Esto a todo esto, esto estamos viviendo el año 1914, el mundo está próximo a iniciar la Primera Guerra Mundial y de hecho zarpan de Plymouth el 5 de agosto de 1914. Inician una navegación hacia Buenos Aires y ahí en Buenos Aires cargan, hacen sus últimos reabastecimientos, van 27 hombres, 50 perros y todo lo necesario para hacer esta expedición de 2.900 kilómetros por el territorio antártico. A todo esto, uno se imagina el territorio antártico como algo plano, no, hay cordilleras, cordones montañosos, o sea, es un esfuerzo mayor, una hazaña mayor. Y llegan desde Buenos Aires, se van a las islas Georgias del Sur, South Georgia, hay una estación ballenera que se llama Stromness, y ahí llegan en noviembre y permanecen un mes ahí en esa zona entrenando, subiendo cerros, me imagino, escalando, haciendo todos los preparativos para esta expedición. Y el 5 de diciembre, y antes aquí hay un dato importante, los balleneros le dicen a Shackleton, oiga, ¿sabe qué? No baje, weón, hay mucho hielo, este invierno ha sido muy intenso, el hielo está muy fuerte, está muy compacto, pero Shackleton no hace caso y zarpa igual. Aquí hay un dato histórico interesante, zarpa el 5 de diciembre de 1914, y les recuerdo que el día 7 de diciembre, a unas 900, 1.000 kilómetros de donde estaba navegando Shackleton, un grupo de tarea británico, hunde la flota del almirante Graf von Spee en la Guerra de las Malvinas, para ver el entorno en el que estamos viviendo, donde solamente sobrevive el Dresden, que hay toda una hazaña, digamos, para otro relato, terminando finalmente en Juan Fernández, en Cumberland, donde abre sus válvulas de fondo y se hunde. Y toda una historia ahí con el Dresden. Bueno, en enero de 1915, perdón, 2 días después de zarpar de South Georgia, se encuentran con hielo, mucho hielo, y esto empieza a retrasar la navegación, y llegan y finalmente están muy cerca del puerto de destino en la Antártica, el lugar de destino en la Antártica, y quedan atrapados los hielos, en enero de 1915. Y aquí permanecen atrapados y la lectura de expediciones al Ártico y a la Antártica señalan que los buques que han atrapado los hielos esperaban que aflojaran los hielos y reiniciaran la misión. Y eso era lo que tenía pensado Shackleton. Pero ya en abril o marzo se da cuenta que esto no va a ser así. Así que la Guardia de Mar, o sea, están en sus puestos de guardia pensando que en algún momento iba a soltar para iniciar la navegación, cambian a estación de invierno y viven a bordo del Endurance hasta octubre, precisamente el 24 de octubre, porque el 24 de octubre ya hay importantes inundaciones, el buque sufre escoras, ruido, se les rompe el timón y comienza ya a ser insegura la estadía ahí, así que descargan el buque todo lo que puedan descargar, los botes, los perros, etcétera, y arman un campamento en los témpanos esperando que viento y corriente lo desplazara hacia un lugar, digamos, una isla, etc. Y esta estadía, desde el 24 de octubre, dura hasta agosto, hasta abril de 1916. O sea, zarpó en diciembre de 1914 de South Georgia, quedó atrapado en enero, se mantiene en los hielos, el buque se hunde el día 21 de noviembre, desaparece, que fue encontrado hace poco, un par de años atrás, en 3.000 metros de profundidad en muy buenas condiciones, y viven en los témpanos. Y viven en los témpanos hasta abril de 1916. ¿Y qué ocurre ahí? Los témpanos se comienzan a debilitar, se torna peligrosa la estadía ahí, así es que deciden embarcarse en bote e iniciar una navegación, ¿no es cierto? Inicialmente pensaban ir a la isla de Decepción porque sabían que habían balleneros, víveres ahí, etcétera, pero viento y corriente y en una navegación muy dura entre témpanos los lleva a la isla Elefante. Llegan en abril a la isla Elefante y se dan cuenta
Shackleton rápidamente se da cuenta que ahí, si no pasa nadie, está fuera la ruta de navegación y si no hay un rescate pronto, todos van a morir. Y ahí viene una decisión tremenda de Shackleton, de embarcar en un bote de 6 metros, dejar a los 22 náufragos en la isla e ir a buscar ayuda. Y hace una navegación en un bote por el mar de Drake hacia el punto de zarpe original, en la isla Georgia, una navegación tremenda. Ya los 6 días de navegación entre los témpanos de toda la dotación hacia, hacia la isla de Elefante fue muy dura. Imagínense esta navegación por el mar de Drake, 1.300 kilómetros, o sea, de aquí a Puerto Montt, 17 días, 10 tormentas, eh, había un navegante, iban 6 personas en ese bote, él seleccionó 6 personas y dejó a los otros 22 en la isla. Y fíjense que yo les dije que eran 27 los que había seleccionado, pues en Buenos Aires se embarcó un polizón. Así que a los 3 días el polizón se presenta ahí y la dotación aumentó de 27 originales a 28. Shackleton en este bote van 6, va con su navegante Worsley Green, que es un voluntario. Elige también a aquellas personas que, de acuerdo a lo que él conoce, no van a ser capaces de resistir la estadía en la isla Elefante, y otro que se presenta voluntario. En total 6, navegan 3 de guardia, 3 en descanso, y así sucesivamente. Y ahí tenían que observar, hacer observaciones astronómicas. Habían dos peligros. Uno, obviamente, el lugar donde estaban navegando. Y lo segundo era que se perdieran y siguieran de largo hacia África, con lo cual era una muerte segura porque no habían, ¿cómo se llama?, víveres suficientes para eso y no serían capaces de resistir. Sin embargo, llegan al sector sur de la isla South Georgia. La ballenera estaba ubicado en el sector norte, o sea, había que atravesar un cordón cordillerano a pie. Así es que en South Georgia, al lugar que llegan, a la bahía que llegan, se encuentran que hay abundantes aves anidando, así que tienen huevos para las proteínas, me imagino algunas proteínas de las mismas aves. Y cuando ya está en condiciones, el 20 de mayo, aprovechando que hay luna llena, inicia una caminata por estos cordones montañosos, inhóspitos. Yo escuché a un explorador que fue al Everest que dice que eso fue una tremenda hazaña. Hoy día, con toda la tecnología que existe, es prácticamente imposible hacerla. Pero bueno, Shackleton, con 3 hombres, hacen esta navegación, esta caminata, dejan a 3 en el lugar donde llegaron, ¿no es cierto?, en espera de que los vayan a rescatar, y caminan. ¿Y cuál es la técnica que usaban? Caminaban 15 minutos, descansaban uno. Caminaban 15 minutos, descansaban uno. Y esto es muy interesante porque ahí está el método, está la disciplina, está, ¿cómo se llama? La forma también, ¿no es cierto?, cómo se pueden enfrentar los grandes desafíos, cómo se pueden enfrentar las frustraciones, cómo se puede enfrentar el miedo, ¿no es cierto? Ahí hay una lección importante que nos entrega Shackleton. Bueno, y ya muy extenuado el día 21, 06:45 de la mañana, dice el relato, Shackleton le dice a los otros dos: mira, si estamos perdidos sería todo, pero me acuerdo que a las 7 de la mañana sonaba un pito de los balleneros. Y efectivamente estaban esperando ahí atentamente y a las 7 suena el pito. Bajan e inmediatamente inicia todo un proceso para rescatar a los 22. Primero para buscar a los 3, se consigue un buque para ir a buscar a los 3 que estaban al otro lado de la isla, y rápidamente habilitan un ballenero, se llama el Southern Sky, lo habilita él con los otros 2 hombres. Aquí hay un tema interesante, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿eh? Cuando llegan, se reúnen los 6 ya rescatados, ya en la estación ballenera. Shackleton le dice a su hombre: ustedes están liberados, pueden regresar a casa. Y 3 deciden regresar a casa, a Inglaterra, y otros 2 lo acompañan. Worsley, Green y Shackleton van a estar siempre en todos estos esfuerzos de rescate, etc. Y el primer intento es en un ballenero de Southern Sky, y el hielo no los deja avanzar. Está muy cerca, a 100 kilómetros, no lo deja avanzar hacia la isla Elefante, así que regresa. En vez de regresar a South Georgia, regresan a la Falkland, y ahí hay más, digamos, medio, y manda telegramas al mundo pidiendo ayuda. Golpea la puerta en el imperio, pero el imperio británico estaba en plena Primera Guerra Mundial, no había ninguna posibilidad de que prontamente bajaran, ¿no es cierto?,
algún buque a ayudarlo. Así que responde Uruguay, Uruguay con un pesquero de arrastre, el Instituto de Pesca número 1, lo habilitan con marinos uruguayos y Shackleton con los otros dos que lo acompañaron, se embarcan y se acercan a la isla Elefante y la tienen en visual, pero el hielo no nos deja avanzar. Y el peligro es que la embarcación quede atrapada en los hielos, así que regresan a las a las Malvinas, y ahí Shackleton, ya el primer intento fue en mayo, estamos en junio, y ahí dice, chuta, nos queda víveres, les quedan a los náufragos víveres hasta el 22 hasta el 31 de agosto, así es que decide ir a Chile. Y en Chile le pide ayuda a la colonia británica. Y la colonia británica le asigna una goleta, o sea, navega principalmente a vela, con un motor auxiliar de nombre Emma, pero le pide ayuda a la Armada para que la remolque y la acerque, ¿no es cierto?, porque su medio principal era y no gastar el carbón. Así es que ahí aparece el Yelcho, pero todavía no el piloto Pardo. Está su comandante original, que se llama Francisco Miranda Borges, un piloto que era el comandante del Yelcho, pero se da cuenta, ¿no es cierto?, que este remolque de la EMA le toca muy malas condiciones. De hecho, se tiene que devolver. Inicialmente iba a salir por el Canal Beagle, sale por la boca oriental del estrecho de Magallanes, y más o menos en latitud 56, 57, larga el remolque porque ya las condiciones estaban muy malas, retromarcha a Punta Arenas y la goleta sigue hacia el territorio, hacia la isla Elefante. Tampoco logra el objetivo. Así que se regresa a las Malvinas, y estando en las Malvinas le pide ayuda nuevamente a la Armada, dice, por favor, necesito que nos remolquen ¿cómo se llama?, a Punta Arenas. A todo esto la Armada, todo fue oficializado, o sea, el almirante que estaba ahí, se llama Almirante López en Punta Arenas, se comunica con el vicealmirante Joaquín Hurtado, Muñoz Hurtado, que era el director de Marina. El director de Marina estaba en comunicación a través del ministro de Marina con el presidente de la República, Luis Sanfuente. Autorizan que el Yelcho haga esto, y ya el Yelcho está disponible para apoyar este rescate o esta expedición de los náufragos. Así que hay un primer documento fechado el 10 de julio. En agosto, el 7 de agosto, cuando llega este requerimiento, oye, hay que sacar la goleta Emma desde las Islas Malvinas y llevarla de regreso a Punta Arenas, el almirante López le dice al comandante que estaba en ese momento ahí, Francisco eh, Miranda Borges, le dice, capitán, hay que ir o piloto, hay que ir a buscar tomar el remolque, y el piloto, el capitán le dice, la Yelcho le dice, no sabe, yo estoy enfermo, no puedo hacer esto. Está el piloto Pardo ahí, él se presenta voluntario, lo transbordan, o sea, asume el mando el día 7 de agosto, asume el mando del Yelcho, y no solamente él, sino que lo acompañan parte de su dotación. Él en ese momento se desempeñaba como comandante de la Escampadía Yayes, que era un buque un poco más viejo, más antiguo que la Yelcho, y se asume el mando de la Yelcho, y junto con asumir el mando de la Yelcho lo acompañan otros miembros de su dotación, voluntarios. Así que el 7 de agosto, después de recibir el mando, se va hacia las Islas Malvinas nuevamente, llega a Port Stanley, y aquí viene un detalle interesante. A las 20 horas se aproxima al puerto, Primera Guerra Mundial, o sea, hay campos minados, hay defensa, etcétera, y Shackleton observa desde el puerto que este buque ingresa, no pide práctico, lo hace en forma segura, muy marinera, y lo único que quiere es conocer quién es ese personaje que viene ahí. Y así que ya cuando el buque está fondeado, Shackleton se embarca y conversa con el piloto Pardo, y seguramente ahí el Shackleton le transmite al piloto Pardo su angustia por los 22 náufragos. Y el piloto Pardo, bueno, toman el remolque, hacen la navegación un par de días después a Punta Arenas, y aquí hay un dato interesante: el día 17 de agosto de 1916, en el Macallan Times de Punta Arenas, un diario de circulación en Punta Arenas que era de la colonia británica, escribe que le sorprende y queda impactado de las capacidades del ojo marinero, la habilidad que tenía el piloto Pardo. Así que ahí nuevamente golpea la puerta de la Armada y dice, con el piloto Pardo,
con el Yelcho, necesito, la última instancia que tengo. Así que ahí se hacen algunos arreglos en el buque. El nieto del piloto Pardo, el embajador Fernando Pardo Huerta, me contó que la casa que se arma como una casa arriba del puente era justamente darle protección al timonel que está a la intemperie. Se hacen esos arreglos, se afina el buque y el día 23 de agosto hay un tema muy interesante. El piloto Pardo le escribe una carta a su padre. Y en esa carta le dice que no le da miedo la misión que tiene, sabe que es muy difícil, sabe que hubo 3 intentos anteriores, le pide por favor que se haga cargo de su familia si él no puede regresar, o sea, si muere en el intento, que se haga cargo de su familia. Y también señala que lo que lo motiva a él es ser chileno y por otro lado, lo que lo motiva a él es darle renombre a Chile, darle renombre a la Armada de Chile y por último, lo motiva el deber humanitario, el deber de rescatar las vidas de estas personas. La expedición es absolutamente, completamente planificada por Pardo. ¿Ah? Pardo se consigue la carta, unas cartas de 1820, o sea, deben haber sido unos bosquejos, unos croquis solamente de los balleneros. El Yelcho era un buque que tenía 36 metros de largo, 7 de ancho, 486 toneladas desplazadas. Era un buque que no tenía energía eléctrica, que no tenía calefacción, no estaba la ropa de abrigo, era una cáscara de nuez que se enfrentaba a este desafío. El día 25 de agosto a las 00:15 zarpan de Punta Arenas, toman el estrecho Magallanes, el canal Magdalena y pernoctan en el canal Ballenero. El día siguiente, antes que salga el sol, continúan la navegación y fondean en Ushuaia. Y en Ushuaia tienen la oportunidad Shackleton, con los otros 3, bajar a tierra, mandar telegramas, dar la última comunicación, porque el Yelcho tampoco tenía equipo de comunicación. O sea, se iban y la próxima noticia era cuando regresaran. De ahí, de Ushuaia, zarpan y pasan a la isla Picton, en Caleta Banner. Ahí hay una carbonera de la Armada, embarcan 30 toneladas e inician la navegación hacia la isla Elefante. Los relatos señalan que el primer día de navegación en el Drake, las condiciones estaban buenas, el barómetro estaba con la presión alta, estable, así que aplica máxima velocidad y avanza en forma importante hacia su objetivo. El relato también señala que hace las observaciones astronómicas y se da cuenta que va navegando en no hay que hacer correcciones, el viento y corriente no lo han desviado, pero ya el día 29 aparece hielo, neblina, muy cerrada, lo que obliga a disminuir el andar, pero el piloto Pardo insiste en seguir navegando, y su plan era llegar el día 30 al mediodía con luz solar y en una maniobra muy rápida rescatar a los náufragos. A todo esto había bastante incertidumbre si los náufragos estaban vivos, o sea, no había comunicación con ellos, nada se sabía de ellos. Así que el día 29, apenas disipa un poco la neblina, nuevamente retoma la velocidad, ¿no es cierto? Aumenta el andar de tal forma, con mucha vigilancia, con mucho cuidado, avanzando por los hielos hasta llegar a la isla. Y aquí inicialmente bordean la isla, no hay indicios de vida, así que la tensión debe haber sido importante. Eh, Toda la navegación la realiza el piloto Pardo. La dirige, la lidera el piloto Pardo, y esto es muy importante porque hay algunos textos que dicen que esto lo lideró Shackleton, y no es verdad. De hecho, él hace una declaración posteriormente donde dice que Shackleton lo único que hizo fue ayudarlo finalmente y Worsley de indicarle el lugar, de acuerdo a las referencias, desde dónde salieron. Y al mediodía, a las 12:15, aparecen ahí, hay una foto impresionante que toman los náufragos, hay un fotógrafo, Harley, Eh, donde... ¿Sí? Ronald, dejémoslo hasta aquí, y porque ya vamos al intermedio musical, y dejemos, digamos, la sorpresa a nuestros auditores que nos van escuchando con mucha atención esta narración muy entretenida, y dejemos para la otra parte, digamos, cuál es el desenlace final
de la hazaña de nuestro antiguo marino Luis Luis Piloto, Luis Pardo Villalón. Así que, queridos auditores, vamos a un intermedio musical y volvemos en breves minutos. Bueno, Estimados auditores, bueno, nos encontramos nuevamente aquí en compañía de Ronald van der Beren, que nos está relatando en forma muy entretenida y amena esta gran hazaña de este piloto y marino chileno, Luis Pardo Villalón. Recordemos que quedamos justo cuando el piloto Pardo en la escampadilla Yelcha se asoma a la isla de Elefante y con la incertidumbre si la gente que dejó Shackleton en la isla estaba con vida o no estaba con vida, si habían fallecido o no habían fallecido. También les recuerdo a nuestros auditores que este programa es Vamos, Somos Chilenos, en la compañía de Carlos Martín y Jaime Morales, que también está escuchando y muy atento a este relato de Ronald. Así que, estimados auditores, veremos cómo se desenlaza esta tremenda aventura y esta tremenda hazaña que realizó el piloto Pardo, piloto chileno, en una embarcación muy precaria, como explicó nuestro narrador, de apenas 36 metros de eslora, sin electricidad, sin calefacción, sin medios de comunicación, o sea, nada que pudiera funcionar como el de hoy. Imagínense, sin GPS, o sea, no había nada. Iban solamente situándose en forma astronómica y sin informes meteorológicos, solamente ellos lo que iban observando en base al barógrafo que tenían, que le indicaba cuando la presión subía o cuando la presión bajaba. No tenían otro medio de poder conocer la meteorología como la conocemos hoy en día. Así que, estimados auditores, sigamos escuchando este entretenido relato de nuestro chileno Luis Pardo Villalón. perfecto. Y efectivamente el Yelcho no tenía estos equipos, no tenía ayuda a la navegación, una carta de 1820 que se consiguió el piloto Pardo. eh, el peligro era, ¿no es cierto?, qué había debajo del agua, o sea, si habían rocas. Hoy día se cuenta con todo tipo de ayuda, ¿no es cierto?, incluso que anticipa la meteorología. Y el único instrumento de navegación que tenían era el compás magnético, o sea, se orientaba por las líneas del campo magnético. Hoy día existe GPS, giro compás, etcétera. Bueno, el piloto Pardo efectivamente en su plan era estar el 30 de agosto con luz al mediodía, ¿no es cierto?, en la isla, y efectivamente a las 12:15 ya se comienzan a acercar, miran por prismático, ven 3, 4, 5 personas. Rápidamente el buque queda sobre las máquinas, no fondea porque no sabe cómo es qué hay debajo del agua, si hay rocas, si hay peligro, etcétera. Y envía una embarcación, se llama chalupa, con 4 bogas, y Shackleton se embarca en esta chalupa. Y a medida que se va acercando, lo primero que le pregunta a Frank Wilde, que es el que se quedó a cargo de los náufragos, y le grita ahí, ¿cómo están? Y la respuesta fue, los 22 con vida. Esto recuerda también, ¿no es cierto?, lo que vimos hace poco, cuando los mineros mandan el mensaje que dice, los 33 sin novedad. Debe haber sido tremendamente emocionante, o sea, esto de tener certeza de que los 22 hombres estaban ahí. Rápidamente embarcación a tierra, entonces se embarcan los primeros 12, 15 minutos están a bordo, nuevamente otra embarcación, el mismo bote, ¿no es cierto? Y llevan al resto de los náufragos a bordo. Y aquí hay un detalle muy bonito, porque cuando van de vuelta, los náufragos no sabían de dónde era el buque. Cuando le dicen que es el Yelcho, que su comandante es el piloto Pardo de Chile, del Yelcho gritan ¡Hurra! Y ellos responden ¡Viva Chile! ¡Viva el Yelcho! ¡Viva el piloto Pardo! Esto que estoy relatando así tan fome debe haber sido tremendamente emocionante, debe haber sido una emoción, ¿no es cierto?, que sintieron. La embarcación, rápidamente, todo el mundo ayudando, los náufragos, etcétera, a echar la embarcación arriba y salen de ahí porque el peligro era que los hielos volvieran a cerrar y si queda el hielo atrapado ahí, ya no eran los 22 náufragos más Shackleton y los 25, sino que habrían sido 25 más 22 la dotación completa del hielo. Salen de ahí, baja visibilidad, mucho frío, 20, 30 grados bajo cero, dicen algunos relatos, y el plan era iniciar la navegación por el canal Beagle, pero se encuentra con un temporal, así es que deciden tomar la boca oriental del estrecho de Magallanes. Siguen navegación y el día 2 de septiembre, un sábado de madrugada, intentan arrear la embarcación para avisar a Punta Arenas que vienen los 22 sin novedad, pero no lo logran porque estaban muy malas las condiciones, así que siguen navegando hacia Río Seco.
a las 4 de la mañana fondean ahí, en ese lugar. Antes de ayer tuve la oportunidad de ver la boya que recuerda el lugar donde fondeó el Yelcho, muy bonito ahí. Y esperan, ¿no es cierto?, las primeras luces para bajar en Shackleton y el piloto Pardo y avisarle al almirante López que los 22 náufragos venían sin novedad a bordo y que la misión había sido cumplida. Esto ya estamos el domingo 3 de septiembre de 1916. Shackleton también aprovecha de enviar mensajes, comunicaciones, comunicarse con la colonia británica para que los vayan a recibir, etcétera. Y aquí hay un detalle también interesante. Le dice a los náufragos, no se duchen, no se afeiten, para que los magallánicos vean, ¿no es cierto?, en las condiciones en que vienen. El buque al mediodía llega a Punta Arenas. Me imagino cómo habrá sonado la campana de la catedral, de las iglesias, la sirena de los bomberos. Se agolpó Punta Arenas completo a ver a estos náufragos. Eh, Dicen que fue una fiesta. eh, y querían ver a estos náufragos. ¿Sabes? Todos estaban angustiados. La última noticia que tenían del Yelcho fue cuando zarpó el día 25, ¿no es cierto? Sabían de estos náufragos. Imagínense, estuvieron 4 meses y medio en la isla de Elefante, pero en total estuvieron 590 días atrapados en los hielos. 590 días atrapados en los hielos. Estaban perdidos y volvieron nuevamente a la vida. En Punta Arenas hubo muchas fiestas, eventos, etcétera. Eh, Hubo una presentación también. El fotógrafo Harley, un australiano, reveló las primeras películas, así que Los Magallánicos, Punta Arenas fue el estreno de las imágenes reales de lo que habían captado, ¿no es cierto?, de esta expedición, de la estadía atrapados en los témpanos, las fotos con el Endurance hundiéndose, quebrándose, cayéndose los palos, etcétera. Bueno, y aquí me quiero detener porque aquí el gran personaje, ¿no es cierto?, resultó ser Piloto Pardo. En los libros de historia donde relatan esto, la imagen del Piloto Pardo se ha ido diluyendo. Y bueno, la pregunta es ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, Shackleton era parte del Imperio Británico. El Imperio Británico estaba en guerra. Chile, país pequeño, en el fin del mundo. El Piloto Pardo, un joven teniente segundo, para hacer la relación, ¿no es cierto?, con la actualidad. O sea, Shackleton está muy agradecido. Hay testimonios, declaraciones en la prensa, muy agradecido de la gestión del Piloto Pardo, de sus habilidades, pero en sus libros que escribe posteriormente le dedica una o dos párrafos, ¿no es cierto?, muy, muy ahí diluido la figura del Piloto Pardo. El Piloto Pardo dirigió la maniobra. El Piloto Pardo recibió, la colonia británica le envió un cheque de 25.000 libras por el rescate de estos náufragos. Y el Piloto Pardo dijo, ¿sabe qué? Esto no me corresponde. 25.000 libras, para que sepan, estimados oyentes, hoy día, el valor del dinero hoy día son 1.800 millones de pesos. 1.800 millones de pesos. Y el Piloto Pardo dijo, no, esto no me corresponde. Yo sirvo a la Marina de Chile, yo soy un servidor, ¿no es cierto? Así que esto no me corresponde. El nieto, don Fernando Pardo Huerta, hace un relato muy interesante y dice que su señora Laura, o sea, su abuela Laura, si hubiese sabido ese cheque, lo habría tomado y se lo habría guardado en su escote, donde habría quedado muy seguro ahí. Pero esto habla de la integridad del Piloto Pardo. Y la misma carta que él escribe, ¿no es cierto? Él sabe que la muerte es probable, no le teme a la muerte, y lo que hace es que le pide a su padre, a Fernando Pardo, que se haga cargo de su señora y sus hijos en caso de que él muera. No le teme a la muerte. Su preocupación son sus hijos. Y aquí hay un tema interesante que lo compartí con los jóvenes. El valiente no es aquel que siente miedo, o sea, todos podemos sentir miedo. El valiente es aquel que pese el miedo, que pese la frustración, lo supera y sale adelante. Este es el ejemplo que nos deja el Piloto Pardo. También, o sea, la hazaña, ¿no es cierto?, de ir allá, al cruzar el Drake en pleno invierno. Lo segundo es que este es un rescate que se hace en invierno. Esto es inédito. 30 de agosto de 1916 es un antecedente importante donde el Estado de Chile, con el Escampadía Yelcho, al mando del Piloto Pardo, ¿no es cierto?, un antecedente importante para los derechos de Chile de soberanía sobre el territorio antártico, que seguramente cuando hayan que revisarlo, esto va a ser un antecedente importante.
no hay registro histórico de rescates en invierno en esa época. Hubo un rescate pues, también de una expedición sueca de los argentinos, pero fue en verano, no fue en invierno. O sea, a contar desde el 30 de agosto de 1916 queda en evidencia de que la Armada de Chile está capacitada para operar en todo terreno, en toda condición, para rescatar vidas humanas, ¿no es cierto? El derecho humanitario nos mueve. Algunas reflexiones. El 30 de agosto fue un día miércoles, el 21 de mayo también fue un miércoles. Arturo Prat era comandante de la Covadonga el 10 de mayo y lo transborda el almirante Williams a la Esmeralda. El piloto Pardo era comandante del Yañez y lo transbordan al Yelcho. Arturo Prat hace una comisión al extranjero, ¿no es cierto? Y lo que le queda al viático lo retorna. El piloto Pardo recibe un cheque de 25.000 libras de parte de la corona británica y dice, esto no me corresponde y lo devuelve. Y ambos los movía el deber humanitario. Las instrucciones que tenía Arturo Prat durante el bloqueo de Iquique era no bombardear la población civil. Aquí lo que mueve al piloto Pardo es la vida de 22 personas que no las conoce, que son de otro lugar, que el país, porque estaba en guerra y no tenía los medios disponibles, no los puede rescatar, y finalmente es el Estado de Chile el que concurre, ¿no es cierto?, con la Yelcho, con el piloto Pardo, a hacer este rescate. Esta es una Ronald, lección, sí, sí, no, adelante, ya estamos casi ya terminando la historia. Y bueno, finaliza nomás lo que iba a decir. sí. Lo que les quiero decir, ¿no es cierto?, que como chilenos nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos de este hombre. Un hombre de 34 años, sirvió en la Marina hasta 1919. eh, el presidente Carlos Ibáñez del Campo lo premia, yo no sé si un premio, pero lo designa cónsul de Chile en Liverpool, sirve ahí como cónsul de Chile en Liverpool hasta 1934, pide retornar a Chile porque ya estaba delicado de salud y en febrero de 1935, a los 53 años, fallece. Su nieto, don Fernando Pardo, conversando con él, dice que fue tan intenso el frío al cual fue sometido durante el rescate que esto le afectó su sistema respiratorio y esta enfermedad se hace presente ya a los 53 años, ¿no es cierto?, muy deteriorado y fallece en febrero de 1935. Este es mi homenaje al piloto Pardo. Y el piloto Pardo es una fuente de inspiración y lo he podido comprobar de muchos jóvenes. He estado en Macul, he estado en Maipú, he estado en Vitacura, he estado en Renca, en Punta Arenas, en Puerto Montt. La próxima semana voy a estar en Iquique, en La Serena, en Valparaíso. Y he podido comprobar, estuve en la Escuela Naval también exponiendo esta hazaña, y he podido comprobar, ¿no es cierto?, de que esta es una fuente de inspiración. Este es un personaje un poco desconocido por los chilenos comunes y corrientes. Yo los invito a que estudiemos sobre el piloto Pardo. Hay interesantes libros sobre él, Lecciones de un rescate de Alfonso Filippi, de la Fundación Arturo Prat. También hay un libro de Consuelo León, que se puede encontrar en internet, que son los relatos periodísticos de esta hazaña. Y obviamente hay mucha bibliografía de la expedición de Endurance South, escrito por Shackleton. Hay libros. Yo los invito a conocer esto. Acordarse que Chile es un país tricontinental. Somos tricontinental, América, Antártica y Oceanía con la isla de Pascua. Y obviamente este relato, ¿no es cierto?, marca nuestra temprana presencia, 30 de agosto de 1916, el Estado de Chile en el territorio antártico. Muchas gracias, amables oyentes, y quedo atento No, si hay alguna pregunta. no, no, muchas gracias a ti por este notable relato. Y me recordaba y me venía a la memoria cuando Luis Pardo, ¿no es cierto?, recibe este cheque de 25.000 libras, alrededor de 1.800 millones de pesos. Me vino a la mente al tiro el asunto de las fundaciones, que es un tema muy actual, digamos, ¿no es cierto? Como esa integridad de este caballero, de este marino chileno, como son todos los marinos nuestros, marinos honrados, íntegros, digamos, responsables, cumplidores de su deber, de ser patriota, con la gente que hoy en día tenemos, que en realidad se habrían hecho el cheque y se lo habrían repartido no sé entre cuántos. Así que bueno, te agradecemos mucho esta versión. No sé si Carlos tendrá alguna Sí, pregunta sí, sobre este. oye, estamos atentos, atentos a,
a este relato que uno conoce, por lo menos en lo personal, sobre la hazaña en términos generales, pero siempre no tan en detalle con rigurosidad histórica. Mi pregunta, Ronald, a todos los que sepan, porque esto, de repente las situaciones que pasan en este país eh, te dan como para hacer una película o una serie. Yo tengo dudas, no me parece que se haya hecho alguna película del piloto Pardo, que es lo mismo que me pasa cuando yo leí el libro, por ejemplo, Veterano de Guerra de Pardex, que no siendo historiador es un novelista histórico muy interesante. Y me parece que ese libro, que relata también un hecho real, novelado pero real, es como para hacer una película. Entonces, en el caso del piloto Pardo, yo no sé si habrá alguna, tú sabes, Ronald, alguna película que se haya hecho al respecto en Chile o afuera. No hay una película de Shackleton, pero del piloto Pardo no. Yo creo que estamos en deuda con el piloto Pardo. Me encantó esta historia del piloto Pardo, porque el piloto Pardo también tuvimos un buque que Daniel sirvió ahí, estuvo en servicio a la Armada 37 años, y también este espíritu de rescate humanitario estuvo presente ahí. Por ejemplo, dos hechos quiero relatar. En la isla de Decepción, en el año 1917, perdón, 1967, hubo una erupción. Y ahí estaba la base Pedro Aguirre Cerda y habían unos científicos británicos también en ese sector, que estaban muertos, o sea, estaban perdidos porque no había cómo rescatarlo. Y el piloto Pardo, el buque este que teníamos en el Antártico, con dos helicópteros, hizo 10 vuelos uno y otro 11 vuelos, porque traían de a dos, y rescataron a los 41 hombres, todos con vida. Esa es una hazaña tremenda que pocos la conocen, que ocurrió en 1967. Y la otra, en 1979, el día de Navidad, en el estrecho de Gerlach, en la Antártica, se varó el Limdan Explorer, un buque de pasajeros, y el piloto Pardo estaba ahí. Y eso, el buque, ¿no es cierto? Y eso permitió salvar y poner seguro a los pasajeros y a las personas, a la dotación de ese buque. O sea, hay una tremenda riqueza de historias de rescates, ¿no es cierto? Y en el territorio antártico, que yo creo que los invito a que lo estudiemos, lo conversemos, lo Estamos en deuda difundamos. con la película y el piloto Pardo siguió más allá de su vida en esta tierra, eh, aportando esto con su buque. Así que, no, muy Sí, interesante. Te Y además agradezco, yo quiero aportar y me toca mucho Ronald. porque yo siendo un joven teniente fui segundo comandante del Yelcho, no del Yelcho, digamos, Escampadía, sino del De ese Yelcho, Yelcho. digamos, del año 80, fui el segundo comandante del Yelcho y el segundo. después estuve digamos, en el Piloto Pardo el año siguiente, ¿ya? Y que nos tocó ir también a un rescate, no en la Antártica, sino que la guerra de las Falkland, ¿no es cierto?, de Inglaterra con Argentina, nos tocó ir al rescate de los sobrevivientes del Belgrano también, así que el piloto Pardo de nuevo en otro rescate también participando. Y después yo fui comandante del piloto Pardo, que fui el último comandante del viejo piloto Pardo, así que me toca mucho esta historia y bueno, algo también sabía del piloto Pardo. ¿Sí? Agradecemos, Jaime, bienvenido también al programa y agradecemos, Ronald, su, no interesante, sino su emotivo relato y que sirve para las nuevas generaciones. Sí, la verdad estoy agradecido de tenerlo en el programa hoy día y de esta historia tan importante que en realidad creo que estamos en deuda con hartos actores históricos que han sido trascendentales de cómo se ha forjado nuestra historia, no tan solo naval, sino también nacional. Eh, muchas gracias, de verdad, por ilustrarnos hoy día. De verdad. Gracias, Ronald. No, gracias a ustedes, gracias a los amables oyentes. Les recuerdo, 30 de agosto de 1916, 108 años de un hecho histórico, para que lo conversen ahí en casa o en el taco de regreso a sus casas, ¿no es cierto? Y reflexionen sobre esto porque nos llena de orgullo la riqueza histórica de nuestro país y en particular lo que a mí me mueve la historia naval. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Bueno, Bueno, perdón, adelante Daniel. Carlos, adelante Carlos, adelante No, Carlos. no. Es que después de este relato, como que no nos queda mucho tiempo, pero vamos a conversar de algunas cosillas si tenemos tiempo. Como que, como que cuesta conversar de cosas tan pequeñas como la coyuntura, como algunos temas, pero trataremos de hacer algunas porque son tan significativos y tan relevantes y yo te diría de una relevancia para todos que de repente quedarse la cosa chica como que uno dice, chuta, ¿qué estoy hablando? Pero bueno.
vivimos, así que yo muy contento del invitado, tu invitado, Daniel, porque en el fondo en este mundo actual de tanta cuestión es un bálsamo a pesar de que justamente es un bálsamo en la sociedad que nos toca muchas veces vivir hoy día. Así que gracias. Bueno, oye, hay tantas cosas. Yo justamente en este espíritu quiero como empezar a lo mejor que brevemente conversemos el poco tiempo que nos queda de algunas cositas. Y dado también que estamos hablando de estos temas, ¿y ¿qué les parece esto del que tuvo que la Fuerza Aérea, ¿no es cierto?, hacer una especie ¿cómo se llama?, de repeler un eventual regresión al espacio aéreo. O sea, según Argentina no había, pero fue noticia. Ahora, yo igual saco una conclusión de esto, que el, el- el eficiente y efectivo estado de alerta de nuestra Fuerza Aérea. Jaime, Daniel, que no es una gran noticia en el sentido quizá de tanto, pero yo la creo muy Uf, relevante, sobre todo en este contexto que estamos hablando de un hecho naval también. sí, ya creo que me parece que aquí tenemos que establecer como más integración, creo yo, en el trabajo en conjunto de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica, en total, en general, pero sobre todo con Argentina, que somos el país que, si no me equivoco, el que más tenemos frontera en el mundo. No existe un país que tenga tanta frontera con otro que Chile con Argentina. O andamos por ahí, si es que no, debemos andar con el top 5 o muy cerca de eso. Justamente hoy día, que hay una delegación muy grande de la Corporación Regional y me parece que de Santiago también, andan en Mendoza haciendo esta interacción turística comercial, que le mando un saludo a la gente de la Corporación Regional, que anda haciendo estos nexos por allá, y con estas problemáticas a nivel, yo diría que más diplomáticas que militares, tienen que ver más con un tema de, vuelvo a repetir, de integración militar, aérea, naval, que debiésemos mejorar, creo yo, debiésemos establecer más modernización para que no ocurran estas problemáticas como fue también el tema de los paneles en el sur, en la Patagonia, para que no haya ningún, podríamos decir, margen de suspicacia que pueda causar un problema mayor. Creo que siempre hay que tener eso bien arreglado, bien establecido para que no haya un problema mayor. Creo que estas cosas nos pueden ayudar a eso, a trabajar más en conjunto y a siempre a estar como en la modernización y en la integración, que siempre creo que es la palabra que tenemos que buscar. No buscar acuerdos de soberanía, porque eso ya está, sino más bien buscar la integración siempre, tratar de, de arreglar los asuntos de forma diplomática y apelar hoy día a las tecnologías. Hoy día ya cualquiera tiene un GPS, Carlos, Daniel, cualquiera tiene para establecer otros niveles de márgenes, no como antes, que era más difícil y más, solamente las Fuerzas Armadas tenían este tipo de tecnología. Así que Claro. nada, yo creo que ese es mi comentario, creo que tenemos que tratar de buscar siempre la diplomacia y tratar de buscar la integración y en las Fuerzas Armadas también buscar la unidad y el trabajo en conjunto para que no ocurran estas situaciones. Pero ¿sabe lo que pasa? Y le paso con esta reflexión el testimonio a Daniel. Yo comparto plenamente contigo, Jaime. De hecho, en mi vida he sido parte de la integración y me tocó en un periodo de una organización, a quien mando saludos ahí en la región de Coquimbo, eh, que fue el Frente Paso Negro y Vida Corporación. Hicimos mucha integración con Argentina. Y yo creo que la ciudadanía, todo en ciertas partes, porque hay regiones argentinas que son menos pro chilenos, pero todo lo que es, ¿no es cierto?, la zona de lo que es Cuyo y todas esas partes son muy cercanos y qué sé yo. Así que en esa parte la comparto plenamente y yo creo que la gente, de hecho, incluso en San Juan, me decían, o sea, nosotros preferimos a los chilenos que a los porteños, así que en ese Y sentido, claro, o en, claro, en Temuco ¿cómo se llama? Con Neuquén. claro, Eh, entonces, en eso está una bien. ciudad Pero acá, única. acá y aquí un poco lo que quiero contar, Daniel, los pocos minutos que nos quedan, su opinión, y después para que reflexionemos y cerremos. Ha habido de parte de repente autoridades argentinas, y más allá de su signo político, y de parte de las Fuerzas Armadas, siempre una actitud. Y lo que yo miro más que esas pequeñas, porque como tú bien dices, son miles de kilómetros, no es la más grande, pero es la más grande del mundo, efectivamente. Sí. eh, pero está de por medio algo que mencionó nuestro invitado Ronald, que es el tema antártico. Y en ese sentido, yo creo que Argentina tiene una posición bastante poco, poco de integración sobre el tema argentino. ¿Qué piensas tú, Daniel, sobre ese tema? Bueno,
recordar a nuestros auditores que la Antártica, que es uno de los continentes más grandes que tenemos, es una tierra, es un continente que no le pertenece a nadie. ¿Ah? Nadie es dueño de la Antártica. Hay pretensiones de distintos países y pretensiones que se superponen, ¿no es cierto? Australia, qué sé yo, el Reino Unido, está también metido Perú, se metió Ecuador, se metió Colombia, se han metido los chinos, se metió Corea, y todos están tratando, digamos, cuando llegue el momento de tener pretensiones sobre y soberanía sobre algún pedazo de la Antártica. Pero hoy en día la Antártica es un territorio que no le pertenece a nadie. ¿Sí? Así que indudablemente que todo el mundo trata de buscar algún tema de que pueda tener presencia en Estados Unidos y la proyección que produce el mismo, digamos, continente americano hacia la Antártica, con mayor preferencia, ¿no es cierto?, a Chile y después a Argentina. Ahora, todo estos intentos de que la Fuerza Aérea, digamos, tuvo que sacar F-5, digamos, a patrullar, son cosas que hace Argentina para ir probando e ir viendo cómo reacciona Chile. Recordemos que Chile tiene una muy precaria capacidad diplomática y manejo de relaciones internacionales. Nosotros vemos que el presidente de la República no domina el tema de las relaciones internacionales. Entonces Argentina Oiga, sabe, pero no hable mal del presidente, ¿cómo se le ocurre? No se ha no estoy equivocado hablando, nunca. no estoy hablando mal de él, estoy contando solamente hechos. Recordemos que no recibió al embajador de Israel, digamos, Realmente, no se han mandado recibió, puros condoros nomás. no recibió al presidente de Argentina que vino a Chile, no lo quiso recibir, a pesar que se había agendado con una semana de anticipación. Entonces, indudablemente que eso, digamos, deja que él no conoce cómo es el manejo diplomático entre los países, las relaciones internacionales. Entonces, realmente, Argentina aprovecha esta debilidad que tenemos, que es una vulnerabilidad, aprovecha, y bueno, colocó los paneles, ¿no es cierto?, digamos así, a la media, ¿no? Colocó los paneles pasándose unos metritos más. ¿Ah? Como decía Elwin, ¿qué importa? Con Laguna del Desierto fueron más o menos unos metritos y perdimos un territorio importante. Le saco la sal, dice después. Pues. Claro, después recordemos también Campo de Hielo Sur, pues. Campo de Hielo Sur ya perdimos la mitad y está en un statu quo, y es una cuestión que está valida, sacramentada. Entonces Argentina siempre ha estado probando, probando, probando. Y hoy en día que tenemos unas relaciones internacionales bastante débiles, bastante, digamos, precarias, indudablemente que prueba y tira aviones de combate a volar sobre el territorio nuestro. Afortunadamente nuestra Fuerza Aérea reaccionó de inmediato y sacó sus F-5, o sea, en realidad como diciendo ya, no nos molesten, todo el mundo quiere la paz. Las Fuerzas Armadas, su principal objeto es la paz. Están para disuadir la guerra, están para que no haya guerra, es para que haya paz. Desgraciadamente, la guerra es un acto político, y cuando salen políticos locos es lo que nos llevan a la guerra, como el caso, ¿no es cierto?, de la invasión de las Falkland, digamos, por parte de Argentina en su época, bueno, el mismo caso de Putin, ¿no es cierto?, en Ucrania, y Hitler, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, son políticos que nos llevan a la guerra. Y la gente, el pueblo, no quiere ir a la guerra. Nadie quiere ir a la guerra. Nadie desea una guerra. Pero desgraciadamente es cuando falla la política. Y lo dice Clausewitz. ¿Ah? Cuando falla la política, la continuación de la política es la guerra. Cuando falla la diplomacia, llega la guerra. Y por eso es que Oye, bueno, llegamos al final, pues al final conversamos un par de cosas, pero es que valió la pena. Yo creo que valió la pena Sí. y yo creo que fue muy interesante. Así que rápidamente nos despedimos hasta el próximo viernes. A todos nuestros auditores, vamos, somos chilenos. Jaime, Daniel, 5 segundos cada uno de ustedes para despedirse de nuestros auditores. yo digo, 30 de agosto, 108 años de la gran hazaña de nuestro marino chileno Luis Pardo Villalón. Importante recordar la historia, importante para tener un mejor futuro, saber todas estas hazañas que tanto navales, militares, de la Fuerza Aérea que han marcado la historia de Chile y que son los cimientos de cómo tenemos que construir nuestra casa en el futuro. Así que nada, muchas gracias por el programa hoy día.